la investigación, o el resultado de la investigación que yo hice, es lo que vengo a presentarles en esta ponencia que se llama Transiciones en Venezuela, Castro y la Fundación de una Nación. Es importante aclarar antes de entrar en materia que la investigación no es una investigación desde una perspectiva historiográfica exclusivamente. Más bien la novedad radica en que estamos haciendo una aproximación a un episodio de la historia venezolana, pero desde las ciencias sociales. Y bueno, esa es como la novedad, ¿no? Para poder entrar en materia es bastante importante mencionar que nosotros estamos partiendo de un lugar de enunciación que son unos conceptos trabajados por dos teóricos que se llaman Benedict Anderson y Eric Hobsbawm, y ellos dedican su carrera a trabajar el tema de las naciones y el nacionalismo, porque es bien sabido que durante el siglo XX fue uno de los problemas principales a nivel mundial. Se libraron dos guerras mundiales por ello, la Guerra Fría inclusive, o sea, el tema de las naciones y de los nacionalismos fue bastante álgido durante el siglo pasado. Hay algunos autores que consideran que el tema de los nacionalismos es algo que ha quedado en el pasado, mientras que otros creen que aún tiene una larga vida. En mi opinión, el tema de las naciones y de los nacionalismos está muy vinculado a las identidades, a la construcción de identidades, ¿no? Que viene siendo la diferenciación de lo que somos con el otro a partir de un exterior constitutivo negativo, lo que somos y lo que no somos, ¿no? Me parece que la investigación es importante, dado que cuando hablamos de naciones o de nacionalismos damos por sentado una definición que hemos aprendido en la escuela, ¿no? O sea, que es una nación, bueno, es un país que tiene símbolos patrios, que tiene un himno nacional, y lo asociamos a ciertos elementos que constituyen lo nacional. Pero desde esta perspectiva, la nación es algo mucho más profundo y mucho más complejo, ¿no? Entonces, es importante para mí leerles la definición que da Benedict Anderson, porque desde allí parte la interpretación histórica que voy a hacer a continuación. Benedict Anderson propone, desde un espíritu antropológico, dice él, la definición de nación como una comunidad política imaginada, como inherentemente limitada y soberana. Entonces luego él explica que esta comunidad es imaginada porque aún los miembros de la nación más pequeña no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán siquiera hablar de ellos, pero en la mente de cada uno vive la imagen de comunión. Luego esclarece que es una comunidad limitada porque incluso la mayor de ellas, que alberga tal vez a 1.000 millones de seres humanos vivos, tiene fronteras finitas, aunque elásticas, más allá de las cuales se encuentran otras naciones. Ninguna nación se imagina con las dimensiones de la humanidad. Y luego él explica que se imagina soberana porque el concepto nace en una época en que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico jerárquico divinamente ordenado, habiendo llegado a la madurez en una etapa de la historia humana en la que incluso los más devotos fieles de cualquier religión universal afrontaban sin poder evitarlo el pluralismo vivo de tales religiones y el alomorfismo entre las pretensiones ontológicas de cada fe y la extensión territorial. Las naciones sueñan con ser libres y con serlo directamente en el reinado de Dios. La garantía y el emblema de esta libertad es el Estado soberano. Y finalmente, él explica que se imagina como comunidad porque independientemente de la desigualdad y de la explotación que en efecto pueda prevalecer en cada caso, la nación se concibe siempre como un compañerismo profundo, horizontal. En última instancia, es esta fraternidad la que ha permitido durante los últimos 2 siglos que tantos millones de personas maten y sobre todo estén dispuestas a morir por imaginaciones tan limitadas. Entonces, a partir de este concepto, que en el trabajo se enriquece con los aportes de Eric Hobsbawm, me pareció interesante analizar ese momento transicional en el periodo de Castro, que a mi modo de ver, en este periodo se fraguan cambios políticos, económicos y sociales, tanto a nivel nacional como internacional, que configuran nuevos regímenes de gobierno, ¿no?
Hay un autor muy conocido que se llama Francisco Herrera Luque, que considera que Gómez es el padre del Estado moderno venezolano. A mí me parece que a través de ese trabajo se puede rastrear que esos cimientos que prefiguran la configuración de un Estado nacional con características modernas están en el periodo de gobierno de Castro. En este sentido, es importante analizar qué contexto produce la llegada de Castro al poder, ¿no? Venezuela era un país en el que se habían librado dos guerras, la guerra de independencia, que duró 14 años en suma, y la guerra federal. Y ambas guerras fueron muy crueles, fueron muy violentas y se caracterizaron por diezmar la sociedad, diezmar el aparato económico y dejar una huella de un siglo de violencia, de muertes y de pobreza, donde no hubo verdaderamente transformaciones económicas, políticas o sociales. Sin embargo, en este país fragmentado por la guerra, el Estado Táchira es una excepción, porque es una región que se mantiene desarticulada del resto del país, tanto políticamente como económicamente, y esto se debe a factores geográficos. Realmente el Estado Táchira nunca fue de gran importancia para el poder central venezolano, probablemente porque haya estado en los bordes, probablemente porque no había puerto, pero también porque el acceso al Táchira desde el centro del país geográficamente era bastante complicado. Entonces, el Táchira siempre fue una región, hasta este momento, mucho más vinculada con Colombia, con Cúcuta, con Pamplona, tanto a nivel económico como académico, y en la mayoría incluso el interés de los tachirenses muchas veces estuvo vinculado al poder político colombiano que al venezolano, había poco interés. Sin embargo, Castro es un hombre que tiene ideas nacionalistas. En este sentido es importante lo que dice Hobsbawm, porque dice que las naciones no fundan nacionalismo, sino que es al contrario, un nacionalismo funda una nación. Entonces, en el espíritu de Castro y en su proyecto existen ideas muy nacionalistas, que eran poco visibles en el Congreso, por ejemplo. Castro, antes de las intenciones de tomar el poder, era congresista y es uno de los congresistas que se enardece más y critica el hecho de que el gobierno inglés haya amputado la Guyana Esequiba y de que la actitud de Venezuela haya sido tan pasiva de no salir a defender la tierra, ¿no? La soberanía nacional. Entonces aquí se pueden rastrear como unas ideas de soberanía que son muy importantes para la idea de nación y de nacionalismo, y que se fundan mucho antes de la llegada de Castro al poder, pero que ya van dándonos indicios de cómo era Castro y cuáles eran sus ideas y sus proyectos. Asimismo, Castro era un sujeto con un proyecto bolivariano, lo que quiere decir que era capaz de rastrear en la historia una figura heroica que pudiera despertar interés, ¿no?, en los grupos políticos y en lo que luego fue un movimiento militar y mucho después un movimiento social, ¿no? Entonces, en medio de esta diferencia que tiene Táchira de Venezuela, es capaz de producirse una figura como Castro, que es un tipo que había estudiado Cúcuta, que es un tipo que vive en una ciudad o en un estado donde hay una economía pujante, que permite a la gente ir al liceo, incluso ir a universidades en el extranjero, bien sea en Cúcuta o en otros lugares de Europa. Es decir, hay un espíritu que contrasta mucho con todo el resto del país, que está harto de la guerra, desahuciado, donde los campesinos son prácticamente indigentes, y aquí es todo lo contrario. En ese agotamiento que había en el resto del país, bueno, Castro aprovecha las condiciones del lugar donde vive y genera un movimiento que, digamos que lo sigue, ¿no?, en la idea de tomar el poder. Realmente la toma del poder de Castro fue bastante sencilla, de ahí que la revolución restauradora fuera un ejército de apenas 60 hombres que llegaron a Caracas y militarmente no se encontraron grandes problemas. Esto se debe
a un agotamiento que había del aparato militar y político del resto del país, donde había caudillos locales y ya estaba verdaderamente agotado ese sistema. La llegada de Castro al poder significa muchas cosas que dan origen al nacimiento de una nación con características modernas. Hago esta distinción porque obviamente Bolívar es el primero en fundar una nación, ¿no? A Venezuela como nación. Solo que esta es una nación con características modernas, es decir, una nación que prefigura un Estado nacional moderno, que es la forma político-administrativa más común actualmente en el mundo. Entre las ideas que Castro logra, o entre las cosas que Castro logra fraguar en su periodo de gobierno y que son constitutivas de una nación a partir de los autores que estamos trabajando, está la idea de soberanía. Castro, cuando llega al poder, es muy conocido este evento de la planta insolente del extranjero, que por cierto hace unos años le hicieron una película, donde por una deuda que tenía el Estado, ciertas potencias extranjeras hicieron un bloqueo. Y Castro es el primer presidente que se aferra y hace un discurso político donde hace muy manifiesta la necesidad o la idea de soberanía nacional, que es la autodeterminación de los pueblos y la defensa del territorio, ¿no? Esto en Castro es muy potente y además tiene la oportunidad de defenderlo y de denunciarlo durante todo su gobierno, porque la guerra de los 1000 días en Panamá, que fue en 1901, si mal no recuerdo, en Panamá no, en Colombia, que devino en la secesión de Panamá, era como una amenaza latente de unas posibles invasiones, además con la experiencia de que ya nos habían quitado la Guyana Esequiba, digamos que tuvo como un terreno muy fértil para sedimentar en el imaginario social la idea de soberanía nacional, y había un territorio que defender de los otros, y los otros eran extranjeros. Entonces es también como esa cohesión de la idea de comunidad imaginada, ¿no? De un nosotros donde no nos vemos, donde no nos conocemos, donde somos de diferentes regiones, pero para autopreservar ese nosotros tenemos que estar dispuestos a defendernos de los otros, que en este caso son los extranjeros, ¿no? Entonces hay un juego de identidad bastante importante que se consolida en este periodo, que me parece crucial, que es el tema de la soberanía nacional que defiende Castro. Ese tema de la soberanía nacional tiene una correspondencia por parte de la sociedad, porque Castro invita a la sociedad a enlistarse en el ejército, digamos que un ejército improvisado, no es del ejército propiamente, como que nos van a atacar y pueden alistarse quienes estén dispuestos a defender la patria, ¿no? Y fue un censo muy exitoso donde 100.000 personas aproximadamente se registraron de forma voluntaria, dispuestos a morir por la patria. Y esto es otra señal de cómo el nacionalismo antecede a la nación y es un sentimiento de congregación de una comunidad, ¿no? Es como uno de los puntos más álgidos del nacionalismo, cuando estamos dispuestos a morir por donde nacemos, por la idea de nación, ¿no? Y eso se pudo manifestar durante este periodo de Castro. Hay un tema también importante con respecto a Castro, que es como el primer presidente bolivariano, o el que primero acaricia o trae, digamos, al presente ciertas ideas de Bolívar. Incluso acarició la idea de la Gran Colombia, cuando Colombia fue, digamos que intervenida militarmente para la secesión de Panamá, porque dentro de la imaginería nacionalista es importante tener un pasado heroico, ¿no? Y en Venezuela ese pasado heroico está obviamente fundado con la figura de Bolívar y el proyecto bolivariano. Sin embargo, durante todo ese tiempo, desde mucho antes de la muerte de Bolívar, desde que Bolívar perdió, por decirlo así, su proyecto, no se volvió a hablar de eso hasta que Castro vuelve a acariciar ciertas ideas bolivarianas y a retraer una figura heroica, que además es una figura heroica que está investida de un pasado inmemorial que no existe, ¿no? Porque la nación realmente es un artificio bastante moderno, es decir, del siglo XIX. Sin embargo, a veces pensamos la nación como si hubiese existido desde siempre,
y además también la imaginamos con un futuro ilimitado, como si fuera a existir por siempre, ¿no? Esto es algo que hace Castro y que es otro de los elementos que nos hace pensar o encontrar estos elementos de constitución de lo nacional y del nacionalismo en su periodo de gobierno. Por otra parte está la unificación del territorio, que en este caso fue tanto geográficamente como política y militarmente. Venezuela era un país que después de la guerra federal quedó súper fragmentado y había caudillos locales en distintas zonas del país que eran quienes tenían el control político, militar y económico. Castro es el primer presidente que logra unir el territorio con la construcción de una carretera que dura 5 años, la construcción de esa carretera desde 1900 a 1905, y que por fin conecta el estado Táchira con Caracas. Pero además, por el ser andino, también hizo como un giro en los intereses de los tachirenses, que antes se interesaban más por Colombia y por lo que pasaba en Cúcuta que por lo que pasaba en Caracas. A partir de la llegada de los andinos al poder, evidentemente el regionalismo y esa idea de coterráneo hizo que se girara el interés de los tachirenses hacia lo que pasaba en Caracas, y además que se integraran a una nación de la que estuvieron hasta entonces muy desarticulados. Luego está el tema del Ejército Nacional, que si bien se funda formalmente con el gobierno de Gómez, definitivamente es en Castro donde se encuentra esa institucionalización de la Fuerza Armada, ¿no? Para construirse una nación es importante que existan medios violentos para defender sus fronteras, y es lo que hace Castro al conformar un ejército que va teniendo ya muchos rasgos modernos, es decir, son militares asalariados, uniformados, con un armamento moderno, y además es como ya una institucionalización del ejército. No son los campesinos librando guerra, sino que es gente que empieza a recibir una preparación. De hecho, para la formación de un ejército profesionalizado, Castro trae a un chileno de apellido McGill, que tiene mucha importancia en la construcción del ejército venezolano. Ese ejército, que en principio es exclusivamente andino y muy fuertemente tachirense, aunque hay merideños y hay trujillanos, pero en menores proporciones, va a extenderse en todo el territorio nacional, va a apagar todas las guerritas que se hacían y va a marcar una presencia de un Estado nacional, por decirlo de alguna manera, en territorios donde antes no teníamos la posibilidad de imaginarnos cómo eran los otros, ¿no? Ocurre allí como una especie de reconocimiento del otro cuando hay presencia, en este caso militar, dentro de esos espacios. Y bueno, todo esto permite como esa unidad político-administrativa que se fragua en estos 10 años de gobierno y que luego se van a formalizar durante el largo gobierno de Gómez, ¿no? Otra de las cosas que vemos es que para entender el estado actual de Venezuela como nación y como estado, quizá es muy importante rastrear esto que nos funda, de dónde nacemos, ¿no? Para entender cómo se ha ido construyendo lo que somos como proceso histórico. Bueno, reivindicar el papel de Castro no como figura, sino quizá como un hombre con un proyecto que supo crear hegemonía en ciertos espacios y que supo interpretar también el tiempo, porque el tema de los nacionalismos no fue que en ese momento nació exclusivamente en Venezuela con Castro, sino que era un fenómeno global. Y a mi modo de ver, bueno, Castro hace en su periodo se dan unas manifestaciones bastante importantes de cómo ocurre eso aquí en Venezuela. Y bueno, dejar claro que hay cosas que quedaron de lado en esta investigación y que son muy importantes para analizar más el aspecto social, ¿no? La respuesta al aspecto social del nacionalismo y la construcción del nacionalismo y de la idea de nación, que siempre tiene que ver con la alfabetización, los medios de comunicación del momento, la educación. Esos 3 elementos vienen a ser fundamentales para la construcción de la nación y de la idea de lo nacional en la comunidad imaginada. Porque bueno, es evidente que en la escuela es donde nos enseñan cuál es el mapa, que es nuestro territorio, donde nos enseñan cuáles son los símbolos patrios, donde nos enseñan cuáles son nuestros héroes, y la posibilidad de tener una lengua en común es lo que nos permite saber eso, ¿no?
Entonces, eso para dejarlo como anotación que está dejado de lado por las dimensiones de la investigación, que en este momento fueron como este pedacito. Y bueno, muchas gracias a la audiencia.